En el episodio anterior vimos cómo la mentira de los hermanos de José desgarró el corazón de Jacob. La túnica de muchos colores, símbolo del amor de un padre y de los sueños de un hijo, fue presentada manchada de sangre como prueba falsa de una tragedia. Jacob cayó en profundo luto, convencido de que su hijo amado había sido devorado por una bestia del campo. El dolor invadió su casa y se extendió como sombra sobre toda su familia. Mientras tanto, los hermanos guardaban silencio, cargando en secreto con la culpa de un engaño que transformaría para siempre sus vidas. Ahora, lejos de la mirada de su padre, José emprendía un camino desconocido. Sujetado con cuerdas, con el corazón golpeando fuerte en su pecho, caminaba entre los mercaderes ismaelitas que lo habían comprado como si fuera una mercancía más. Cada paso levantaba el polvo del desierto y en su mente resonaban las imágenes de su hogar. La voz de Jacob, la calidez de su tienda, la túnica que ahora estaba manchada de engaño. No había palabras suficientes para describir el vacío que sentía, como si todo lo que había conocido hasta ese día se hubiera roto en un instante. El sol del mediodía caía implacable sobre su piel. Los camellos cargados de especias, perfumes y mercancías avanzaban en fila, y entre ellos iba José, con las manos atadas y la mirada fija en el horizonte. Los mercaderes lo observaban de vez en cuando, con la indiferencia de quienes solo ven en él una ganancia futura. Para ellos, José no era un muchacho con sueños y recuerdos, sino una inversión que pronto daría fruto en tierras lejanas. Pero para el joven, aquel trayecto era mucho más que un simple viaje. Era el inicio de una historia que no había elegido, una historia escrita por caminos misteriosos. A pesar de las lágrimas que en ocasiones humedecían sus ojos, José recordaba las palabras que su padre le había enseñado desde pequeño. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob era fiel y jamás abandonaba a los suyos. Con cada latido, intentaba aferrarse a esa fe, como si fuera la única roca firme en medio de un río de incertidumbre. Había noches en que se preguntaba en silencio por qué había sido escogido para sufrir tal desgracia, pero incluso en esas dudas nacía en él una chispa de esperanza. No sabía cómo ni cuándo, pero en lo más profundo de su corazón creía que aquel no era el final de su historia. La caravana avanzaba lentamente, cruzando colinas áridas y valles bañados por el sol. El desierto parecía interminable, un mar de arena que lo envolvía todo. A cada paso, José sentía el peso de las cadenas, pero también escuchaba el murmullo del viento, como si una voz invisible quisiera recordarle que no estaba solo. Había momentos en los que cerraba los ojos y podía ver los sueños que había compartido con sus hermanos. Los manojos de trigo inclinándose ante el suyo, las estrellas y el sol rindiéndole honor. Aunque esos sueños habían encendido la envidia de su familia, en aquel instante eran la única chispa de luz que lo mantenía de pie. Mientras los mercaderes hacían una pausa para descansar, José se recostó sobre la arena caliente, mirando el cielo inmenso. Allí, entre las nubes que se movían lentamente, parecía encontrar un refugio. Pensaba en su padre, en cómo reaccionaría al no verlo regresar, y una punzada de dolor atravesaba su pecho. Sin embargo, levantaba una oración silenciosa, que el Altísimo lo guardara, que no permitiera que el sufrimiento lo quebrara, que transformara aquella amargura en propósito. Sus labios secos murmuraban palabras apenas audibles, pero llenas de fe. Los ismaelitas lo observaban de reojo, extrañados de ver a un joven tan sereno en medio de una situación tan amarga. Algunos pensaban que era orgullo, otros que era simple resignación, pero ninguno comprendía que lo que sostenía a José no era su propia fuerza, sino la certeza de que su vida estaba en manos de un Dios mayor. Esa fortaleza interior lo diferenciaba de otros esclavos que habían visto antes, y sin saberlo, ya comenzaba a dejar una huella en quienes lo rodeaban. Las jornadas eran largas y extenuantes. El calor abrasador del día se transformaba en el frío punzante de la noche. José caminaba descalzo sobre la arena ardiente, y por la noche se estremecía bajo el cielo estrellado, con apenas un manto raído para cubrirse. Sin embargo, su espíritu se mantenía firme. Cada estrella que veía brillar le recordaba las promesas de Dios a Abraham.
una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Aunque todo a su alrededor gritaba abandono, José decidía creer que esas promesas también alcanzaban su vida. En medio de la caravana, las voces de los mercaderes se alzaban hablando de precios, rutas y ganancias. José escuchaba, pero sus pensamientos viajaban lejos. Imaginaba los campos de Canaán, el rostro de su padre, la risa de Benjamín, su hermano menor. Cada recuerdo era como una herida que sangraba, pero también como una llama que lo impulsaba a seguir adelante. En su interior, hacía un pacto consigo mismo. Aunque lo llevaran lejos, aunque lo despojaran de su libertad, nadie podría arrancarle la fe ni los sueños que Dios había puesto en su corazón. A medida que el viaje continuaba, los días se convertían en semanas. El paisaje árido comenzaba a transformarse lentamente. Las dunas interminables daban paso a caminos más transitados, donde otras caravanas se cruzaban llevando mercancías de tierras lejanas. José notaba cómo los mercaderes se volvían más atentos, cuidando sus camellos y ajustando sus cargas, como si se acercara algo importante. El muchacho entendía que se aproximaban a una gran ciudad, aunque todavía no sabía cuál. Todo lo que percibía era que cada paso lo alejaba más de Canaán y lo acercaba a un destino desconocido. Las noches en el desierto se volvían cada vez más largas. José caminaba con los pies heridos, la piel reseca y el corazón cargado de preguntas. Sin embargo, cada amanecer le regalaba la oportunidad de mirar hacia el cielo y recordar que, aunque todo parecía perdido, el Dios de sus padres nunca había dejado de cumplir sus promesas. Esa certeza lo mantenía de pie, aun cuando sus fuerzas flaqueaban. Mientras la caravana seguía avanzando, los mercaderes hablaban entre sí sobre el destino que aguardaba al joven hebreo. Algunos comentaban que su aspecto distinguido y su inteligencia podrían convertirlo en un buen sirviente para una casa rica. Otros, más fríos, lo veían solo como un número, una venta que aumentaría sus ganancias. José escuchaba esas palabras como cuchillos que atravesaban su alma, pero no dejaba que lo derrotaran. Sabía que el valor de un hombre no estaba en las monedas con las que se le tasaba, sino en el propósito para el cual había sido creado. En Canaán, mientras tanto, Jacob no encontraba consuelo. Cada día se levantaba con la esperanza de haber vivido un mal sueño, pero al ver la túnica manchada de sangre, su corazón se rompía de nuevo. Los hermanos de José evitaban mirarlo a los ojos. Vivían atrapados entre el miedo de que la verdad saliera a la luz y la carga insoportable de haber engañado a su propio padre. La familia se reunía en silencio. Las risas se habían apagado y la sombra del luto se extendía por cada rincón del campamento. La ausencia de José era como un eco constante que nadie podía silenciar. José, por su parte, recordaba la última mirada de su padre, aunque ya sabía que Jacob creía haberlo perdido para siempre. En medio del desierto, cerraba los ojos y podía sentir la voz de su padre llamándolo por su nombre, como un susurro que atravesaba las arenas. Ese recuerdo lo hacía llorar en silencio, pero también le daba una razón más para no rendirse. Aunque sus hermanos lo hubieran rechazado, aunque lo hubieran vendido como a un extraño, en lo profundo sabía que su vida estaba bajo un plan que trascendía todo dolor. El trayecto se hacía interminable. El sol quemaba durante el día y la luna helaba durante la noche. José compartía su espacio con los camellos, con otros siervos encadenados, y con el olor penetrante de las cargas de especias y mirra que los mercaderes transportaban. Sin embargo, en medio de esa dureza, algo extraño sucedía. Su corazón no se endurecía. En lugar de llenarse de odio, José elegía recordar los sueños que había tenido, como si fueran una promesa escrita en su interior. A veces se preguntaba si acaso esos sueños significaban algo más grande, si detrás de aquella desgracia había un propósito escondido que un día se revelaría. Una tarde, mientras el sol caía en tonos rojizos sobre las dunas, la caravana se detuvo para descansar. José observó cómo los mercaderes encendían fuego, cómo repartían pan entre ellos y bebían de sus odres de agua. Uno de los hombres le lanzó un trozo de pan seco y un poco de agua. A pesar de la rudeza del gesto, José agradeció en silencio.
Aquellos pequeños momentos de misericordia eran para él recordatorios de que aún había vida, y donde hay vida, hay esperanza. Se arrodilló en la arena, comió lentamente y elevó una oración en lo secreto de su corazón. Que el Dios de Israel lo sostuviera y no lo dejara caer en la desesperación. Del otro lado del desierto, Jacob también oraba. No pedía riquezas ni victorias, pedía consuelo. Sus lágrimas mojaban la tierra y su clamor llegaba al cielo. Aunque estaba convencido de que José había muerto, levantaba súplicas al Dios de Abraham, sin saber que esas oraciones eran como un manto que acompañaba a su hijo en tierras lejanas. En esa misteriosa conexión entre un padre y un hijo, Dios obraba en silencio, preparando lo que ningún hombre podía imaginar. La caravana retomó su marcha al amanecer. José caminaba con los pies descalzos marcando huellas en la arena, huellas que pronto serían borradas por el viento, pero que en su interior dejaban marcas imborrables. Cada día era un aprendizaje de resistencia, de fe y de confianza en lo invisible. Aprendía a observar, a escuchar, a entender que la vida podía cambiar en un instante, pero que las promesas de Dios permanecían inamovibles. Los mercaderes comenzaron a hablar con entusiasmo. Pronto llegarían a tierras más fértiles, donde el río Grande traía vida y abundancia. José escuchaba esas palabras y entendía que se acercaba el final del desierto. La idea de llegar a un lugar desconocido despertaba en él tanto temor como curiosidad. ¿Qué lo aguardaba más allá de las arenas? ¿Sería tratado con crueldad o hallaría algún rastro de bondad en aquellas tierras extranjeras? No tenía respuestas, pero se aferraba a la certeza de que su destino no lo definían las manos de los hombres, sino la voluntad de Dios. El contraste entre el dolor en Canaán y el viaje hacia Egipto se hacía cada vez más marcado. Mientras Jacob se envolvía en ceniza y luto, convencido de que la historia de su hijo había terminado, José seguía escribiendo una página nueva en su camino. Era como si dos mundos paralelos avanzaran en direcciones opuestas, uno hacia la desesperación, otro hacia un futuro aún desconocido, pero lleno de propósito. En medio de ese silencio pesado de la caravana, José levantaba su rostro hacia el cielo estrellado y susurraba: «Dios de mis padres, guíame». Sus palabras se perdían en el viento, pero dentro de él eran como un fuego que no se apagaba. Aunque el mundo lo tratara como esclavo, en su corazón seguía siendo un hijo amado, escogido para algo más grande de lo que podía comprender. El camino parecía no tener fin. Durante días, José avanzó con la caravana, cruzando valles polvorientos y montañas que parecían tocar el cielo. El cansancio se reflejaba en sus ojos, pero su espíritu no se rendía. Cada paso era una batalla, pero también una victoria silenciosa. Aunque lo habían despojado de su libertad, nadie podía robarle la fe ni los sueños que lo habían acompañado desde su juventud. El paisaje comenzó a cambiar lentamente. Los tonos dorados del desierto dieron paso a tierras más fértiles, donde se veían árboles dispersos y campos cultivados. Los mercaderes se mostraban más animados, sabiendo que estaban cada vez más cerca de su destino. Los camellos aligeraban su andar y las voces se llenaban de expectativas sobre el comercio que pronto realizarían. José, en silencio, observaba con atención. Cada árbol, cada arroyo, cada nueva visión era para él un recordatorio de que el mundo era mucho más grande que los límites de su hogar en Canaán. Por las noches, mientras el campamento se iluminaba con pequeñas hogueras, José se apartaba un poco y contemplaba las estrellas. En ese inmenso cielo nocturno encontraba refugio. Recordaba las historias que Jacob le contaba de niño. Cómo Dios había prometido a Abraham una descendencia tan numerosa como esas estrellas. Pensar en ello lo fortalecía. Aunque estaba lejos de su padre, aunque se sentía solo, sabía que la mano que guiaba el curso de los astros también guiaba su vida. En Canaán, Jacob seguía consumido por el dolor. Vestía de luto, rehusaba ser consolado, y su tristeza se hacía insoportable para quienes lo rodeaban. Las risas de la familia habían desaparecido y el campamento parecía un lugar vacío, como si la ausencia de José lo hubiera envuelto todo en sombras. Sus hermanos lo miraban de lejos, incapaces de enfrentar el peso de la mentira que habían construido. La distancia entre ellos crecía,
y lo que un día había sido una familia unida por lazos de sangre ahora estaba quebrada por la envidia y la traición. Mientras tanto, la caravana se acercaba a caminos más transitados. José podía escuchar lenguas diferentes, acentos desconocidos, voces de otros comerciantes que venían de tierras lejanas. Todo le resultaba extraño y fascinante a la vez. El bullicio de caravanas que se cruzaban, el intercambio de mercancías, las discusiones sobre precios y rutas. Todo anunciaba que estaban por llegar a una gran ciudad. El aire se volvía más húmedo, los ríos más anchos, y el horizonte se llenaba de señales de vida y movimiento. José miraba con asombro, pero también con temor. Sabía que cada paso lo alejaba más de su pasado y lo acercaba a un futuro incierto. Sus pensamientos lo llevaban a imaginar qué clase de hombres lo comprarían, en qué lugar viviría, qué trato recibiría. Aunque la incertidumbre lo hería, no dejaba que el miedo lo venciera. Dentro de él resonaba una convicción profunda. No importaba dónde estuviera ni lo que le hicieran, Dios no lo había abandonado. Los mercaderes comenzaron a hablar con entusiasmo sobre la gran ciudad hacia la que se dirigían. Nombraban Egipto, un reino poderoso, lleno de riquezas y de misterios. Decían que allí los esclavos eran valiosos, que la demanda era alta y que aquel joven hebreo podría ser vendido fácilmente por un buen precio. José escuchaba en silencio. Su corazón se estremecía al oír aquel nombre. Egipto. No lo conocía, pero comprendía que allí comenzaría una nueva etapa de su vida. La caravana atravesó las últimas extensiones del desierto. El río Grande apareció ante sus ojos como una serpiente plateada que daba vida a todo lo que tocaba. Los campos a su alrededor estaban verdes, los pueblos se levantaban con sus casas de barro y piedra, y las embarcaciones navegaban llevando cargamentos de un lado a otro. José jamás había visto nada semejante. Sus ojos brillaban con una mezcla de asombro y temor. Sabía que estaba entrando en un mundo completamente diferente al que conocía. El muchacho se detuvo un instante y respiró hondo, dejando que el aire húmedo de aquellas tierras llenara sus pulmones. Miró al cielo y, en lo secreto de su corazón, elevó una oración. Señor, acompáñame en esta tierra extraña. Que tu propósito se cumpla en mí, aunque no lo entienda ahora. Era un clamor sencillo, pero lleno de fe, un susurro que subía hasta el trono del Altísimo. Los mercaderes apuraron el paso. La ciudad se alzaba imponente en el horizonte. Torres, murallas y templos que reflejaban la grandeza de Egipto se dibujaban a lo lejos. El bullicio aumentaba, los caminos se llenaban de gente, y el corazón de José latía con fuerza. Sabía que lo que venía después sería decisivo. No podía prever el futuro, pero intuía que aquel lugar marcaría su destino para siempre. Mientras la caravana se acercaba a las puertas de la gran ciudad, el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras. José, con las manos aún atadas y el rostro cansado por el viaje, levantó la mirada una vez más hacia el horizonte. Su alma estaba llena de preguntas, pero también de una fe que no se apagaba. En lo profundo de su ser, entendía que ese no era el final, sino apenas el comienzo de algo mucho más grande. El murmullo de los mercaderes se hizo más intenso. Hablaban de ventas, de compradores, de ganancias seguras. José los escuchaba, consciente de que muy pronto su vida estaría en manos de otros. El camino lo había transformado. Ya no era el muchacho ingenuo que había salido de Canaán con sueños en el corazón. Ahora era un joven marcado por el dolor, pero también forjado en la fe. Y mientras cruzaba los últimos tramos de aquel viaje, supo que, aunque los hombres lo trataran como esclavo, en su interior seguía siendo un hijo escogido. La ciudad se abría frente a sus ojos. El rugido de voces, el sonido de tambores lejanos, el movimiento constante de personas y animales creaban una sinfonía desconocida para él. Egipto lo esperaba, con sus misterios y desafíos. Y mientras la caravana entraba en sus puertas, el destino de José daba un giro que cambiaría no solo su vida, sino la historia entera de su pueblo.